A partir de ahora el tiempo es para el grupo número 3. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y los integrantes son Salma Godoy, que es su servidora, Cristian Andino, Marco Sosa y César Andino. Siguiente, compañero. Nuestro grupo les va a hablar sobre dos temas. El primero es la fluidización de sólidos. La fluidización es un fenómeno físico que se da cuando se pone en contacto un sólido con un fluido. ¿Qué es la fluidización? Como les decía, que es un fenómeno físico que se da cuando se pone en contacto un sólido con un fluido. Consiste también en poner en libre movimiento partículas sólidas que se encuentran en un lecho mediante la ayuda de un fluido. Y con este propósito, el fluido ingresa por la parte inferior del lecho y debe tener una velocidad tal de no llegar al transporte neumático o hidráulico de las partículas. El transporte del fluido. Para el primer transporte del flujo de fluidos a través de un medio poroso, se hace un seguimiento mediante la variación de la velocidad del fluido. Como podemos ver en la gráfica, donde encontramos tres regiones. Está la primera, que es LE, que es el lecho estático. RI, que es la segunda parte, que es la parte que está en medio, que es la región intermedia. Y también está la región LH, que es el lecho hirviente, que también llamada región de fluidización. En el gráfico podemos observar las tres regiones que les estaba mencionando. La primera, que es la del lecho estático, donde la porosidad se mantiene constante con regímenes de velocidad bajos. La segunda etapa, RI, esta etapa, al aumentar la velocidad, conocida con el nombre de velocidad crítica de fluidización, se observa que el lecho se expande ligeramente sin divisar movimiento alguno, denominado estado de prefluidización o región intermedia. Y la última etapa, que es LH, con velocidades mayores, donde tenemos un flujo turbulento en el cual se experimenta la verdadera fluidización, sin variar significativamente la presión, pero la porosidad se expande en este tramo hasta llegar a un punto denominado velocidad límite de sedimentación. Siguiente, compañero. El transporte del flujo. Todo fluido que atraviese un obstáculo o medio poroso va a mantener la proporcionalidad con respecto a este. Además, que la porosidad máxima que alcance el lecho sin imprimir ningún movimiento se le conoce como velocidad mínima. Siguiente. Aplicaciones de la fluidización. En el siguiente esquema observaremos lo que son las diferentes aplicaciones que se da de la fluidización en lo que es las operaciones unitarias y el proceso unitario. La fluidización en las operaciones unitarias se da la aplicación en el secado de grano, cuando el contacto sólido-aire, también la clasificación de partículas en las industrias mineras y la extracción sólido-líquido. En los procesos unitarios está lo que es FCC, que es el craqueo catalítico fluidizado, el cual es un proceso en el cual las moléculas de hidrocarburos de cadenas largas se rompen en moléculas más cortas. Y también está lo que es la tostación de pirita. Para secar granos como lechos porosos, tendremos que el secado por fluidización será 10 veces más rápida que alguna otra forma de secado. Y este fenómeno de fluidización se lo hace generalmente en continuo. Las partículas de lecho deben de tener las mismas densidades y granulometría, es decir, deben ser de la misma naturaleza. Siguiente, compañero.
Las ventajas de la fluidización. Al darse el fenómeno de fluidización tendremos las siguientes ventajas. La primera, que es el gran desarrollo superficial. Tenemos la gran turbulencia, que es la segunda. La tercera es la posibilidad de trabajo en sistemas continuos. Y la cuarta es cuando puede aplicarse a procesos exotérmicos y endotérmicos. La primera, cuando hablamos de gran desarrollo superficial, podemos tener transporte de masa o energía y dependiendo de la naturaleza de la transferencia, la misma que va a determinar la eficiencia de la operación y así, al aumentar el área de superficie, aumentará la cantidad de calor o masa transportada, favoreciendo notablemente lo que es la operación. Al existir una gran turbulencia en la fluidización, vamos a tener una mejor transferencia de calor o de masa. Pero para existir resistencia a la misma, debido a la capa límite de contacto con el sólido. Y la tercera, que dice la posibilidad de trabajo, se trabaja en sistemas continuos en los que intervienen fases sólidas y sabemos que es difícil su transporte porque los sólidos no son capaces de fluir por sí solos, por lo tanto, es difícil generar lo que es una operación unitaria en donde fluiría el sólido. En la fluidización el sólido puede fluir en un lecho y es factible que se lo haga en el continuo. También está la cuarta, en este tipo de procesos se van a dar en base a las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Al adicionar un sólido frío o caliente al lecho, este debería tener alta capacidad calorífica. Y el fenómeno es exotérmico cuando se adiciona agua o líquido de alta entalpía de vaporización. De lo contrario, es endotérmica. O sea, si cuando no se adiciona lo que es agua o líquido de alta entalpía de vaporización, entonces es ahí cuando la reacción el proceso deja de ser exotérmico y se convierte en un proceso endotérmico. Y para esto hay que construir un calefactor con camisas reguladoras de calefacción o refrigeración. Siguiente, compañero. También como ventajas, también hay desventajas de la fluidización, en el cual tenemos tres. La primera, el costo elevado de la desintegración mecánica de sólidos podría tomarle como antieconómica a la operación. Por esta razón, normalmente se fluidizaría con sólidos de otros desechos. La segunda, que es la elevada turbulencia, es limitante en procesos donde no se realizará la reacción química, que podría reaccionar solamente la parte exterior del sólido y afectar a la cinética de la reacción cuando el sólido es el reactivo. Y la tercera nos dice que la tercera desventaja para sólidos de baja dureza, el choque entre las partículas darán polvos en gran cantidad. Siguiente. La porosidad del lecho. La porosidad es el cociente entre el volumen hueco de un lecho para el volumen total del mismo. Físicamente o fenológicamente representa los espacios huecos que tienen un sólido. Y su ecuación es la siguiente, donde la porosidad es igual al volumen del hueco sobre el volumen del lecho. Y cuando se da el fenómeno de fluidización, la porosidad del lecho va a variar, ya que el sólido, al fluidizarse, se expande. Las pérdidas por fricción en lechos fluidizados. Cuando la presión 1 es mayor a la presión 2, tenemos que la caída de presión en el lecho fluidizado es la siguiente ecuación, donde es la presencia del lecho igual a la pérdida 1 menos la pérdida 2. Las pérdidas por fricción en el lecho son mucho mayores que las de las tuberías.
Siguiente. También tenemos la velocidad crítica de fluidización, de lo que veníamos hablando anteriormente. Es la región intermedia, como les había explicado, y existe una velocidad que define el hecho estático y el hecho hirviente. A esta velocidad se la conoce con el nombre de velocidad crítica de fluidización y se puede calcular en función del régimen del flujo. Y está determinado por la magnitud del número de Reynolds. La ecuación, como la podemos ver, donde Reynolds es igual al diámetro de partícula por la velocidad, por la densidad, y todo eso lo dividimos entre lo que es la viscosidad. Para valores de Reynolds menores o iguales a 10 tenemos un régimen laminar. En cambio, cuando los valores de Reynolds son mayores a 10 tenemos lo que es un régimen turbulento. La calidad del hecho fluidizado. La eficiencia de la fluidización va a depender de factores inherentes al fenómeno. Así tenemos que la ecuación eficiencia de fluidización es igual a lo que es la velocidad masiva de fluidización menos la velocidad masiva de prefluidización. Y todo eso lo dividimos entre la velocidad masiva de fluidización. Como podemos ver, la calidad del lecho fluidizado ya se da en lo que es la última etapa, en la etapa del lecho fluidizado. Los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Yo voy a continuar con lo que es las anormalidades del lecho fluidizado. Bien, hasta el momento se ha indicado solamente que existe una homogeneidad macroscópica en el lecho, pero no podemos generalizar este fenómeno porque es cuando el fluido es gas o es vapor. El sólido irregular es denso y la calidad del lecho va a depender de tres situaciones anormales que se indican a continuación. Tenemos la perforación, que se da cuando en el lecho, debido a que el gas tiende a abrirse, pasa a través de las partículas, formando canales en su interior y dificultando este fenómeno. Tenemos también el burbujeo, que es cuando el gas atraviesa por el lecho fluidizado. Esto puede ocurrir otro fenómeno conocido como el del burbujeo, que consiste en aglomerar las burbujas del gas o vapor y dar la impresión de que fuera un líquido en ebullición. Y por último tenemos el fraccionamiento, que es debido a la formación de bolsas de gas generadas por la acumulación de burbujas que seccionan al lecho transversalmente en capas de gas y capas de sólidos, ascendiendo estas últimas hasta abrirse, dando paso al gas encerrado entre capas. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos los fenómenos de transferencia en lechos fluidizados. En un lecho fluidizado, la transferencia de calor y de masa se ve favorecida cuando existe un alto coeficiente de transferencia tanto de calor como de masa. En el caso del transporte de calor tenemos dos casos, el transporte sólido-gas. Y aquí tenemos las definiciones de estas abreviaturas. TS es igual a temperatura del sólido y TF es igual a temperatura del fluido. Esta hace la fórmula de la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido es igual al gradiente responsable del transporte. Este fenómeno responsable del transporte es el gradiente de la temperatura. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos lo que es el transporte lecho-pared. Este coeficiente de transferencia es mayor al coeficiente de transferencia del lecho estático. Estos coeficientes de convección se incrementan casos cuando se aumenta la velocidad del fluido en la fricción, cuando la conductividad térmica del fluido es más grande, cuando se disminuye el tamaño de la y cuando la altura del lecho disminuye. Bien, características cinéticas del lecho fluidizado. Al pasar el lecho fluidizado por un lecho fluidizado, este va a tener íntimo contacto con el sólido. Por lo tanto, tendrá un tiempo de residencia que va a ser igual a la relación del volumen ocupado por el gas en el lecho para el caudal del gas.
Para tener un mayor tiempo de residencia del gas en el lecho se puede realizar una compartición de lechos. Es decir, que hay que aumentar el volumen del lecho y por lo tanto aumenta el tiempo de residencia. Para esto podemos tener dos tipos de lechos, como lo ven ahí en la diapositiva, uno en serie, compartición en serie y compartición en paralelo. En la compartición en serie, esta está formada por un conjunto de tuberías que van conectadas a una continuación de la otra y conducen a un mismo caudal. Es decir, que quiere llevar el fluido de un punto a otro por un solo camino. Y la compartición en paralelo, nos referimos a un conjunto de tuberías que se originan en un único punto inicial y terminan en un único punto final. Es decir, que se establecen varios caminos para llevar el fluido de un punto a otro. Siguiente. Bien, y los fluidos no newtonianos, estos obviamente no obedecen a la ley de Newton. Es decir, que son los que tienen una viscosidad que no es constante y que varía con la aplicación de temperaturas y la fuerza cortante. Y entonces los tipos de los no newtonianos. Los fluidos no newtonianos pueden dividirse en dos categorías principales con base en su comportamiento cortante entre velocidad cortante. Y tenemos los fluidos independientes del tiempo y los dependientes del tiempo. Siguiente diapositiva. Bien, dentro de los fluidos independientes del tiempo tenemos algunos otros subtipos, como ser los fluidos de Bingham. Bien, estos son los más simples debido a que solo difieren de los newtonianos en cuanto a que la relación lineal no pasa por el origen. Es decir, que para iniciar el flujo se requiere un exceso de cierto valor del esfuerzo cortante que es llamado límite de fluidez. Aquí tenemos algunos ejemplos como son lodos de perforación, margarinas, mezclas de chocolate, grasas y jabones. Y un ejemplo muy común que podemos mencionar es la pasta dentífrica, que al momento que nosotros apretamos, esta se aplica una presión determinada para que salga del tubo. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos lo que son fluidos pseudoplásticos. La mayoría de estos fluidos no newtonianos pertenecen a esta categoría y incluyen soluciones o fusiones de polímeros, es decir, que disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad de formación aplicada. Y en algunos ejemplos, entre estos tenemos grasas, suspensiones de almidón, mayonesa, ciertos fluidos biológicos, suspensiones de detergentes y algunos productos farmacéuticos y pinturas. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos fluidos dilatantes. Estos son mucho menos comunes que los pseudoplásticos y su comportamiento de flujo muestra un aumento en la velocidad aparente para elevar la velocidad cortante. Es decir, que se vuelven más viscosos a medida que aumenta la velocidad del movimiento del líquido. Y es muy común que en este tipo de fluidos se utilicen mezcladoras de paletas. Y algunos ejemplos son como la harina de maíz, disolución de almidón muy concentrada y el chocolate. Siguiente diapositiva. Bien, ahora entramos a lo que son fluidos dependientes del tiempo, que aquellos en los que el esfuerzo cortante depende del tiempo o duración de la acción cortante. Es decir, que sus propiedades reológicas varían con la duración del corte, es decir, la tensión de la fluencia, los tiempos de relajación, la viscosidad y la conformidad. Siguiente diapositiva. Bien, dentro de los fluidos dependientes del tiempo encontramos fluidos tixotrópicos, que estos fluidos exhiben una disminución reversible del esfuerzo cortante con el tiempo cuando la velocidad cortante es constante. O sea que sus propiedades, estos fluidos, es decir, que cuanto más tiempo se someta el fluido a esfuerzos de cizalla, más disminuye su viscosidad. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver claras de huevo, que obviamente si nosotros las batimos constantemente, la viscosidad se vuelve un poco más líquida. Y algunos ejemplos que aparecen ahí son soluciones de polímeros, mantecas y materiales alimenticios y pintura. Siguiente diapositiva. Bien, dentro de los fluidos dependientes del tiempo, ahora tenemos los fluidos reopécticos.
son muy raros y exhiben un aumento reversible del esfuerzo cortante con el tiempo cuando la velocidad cortante es constante. Es decir, que muestran una viscosidad aumentada con la agitación e incluso pueden llegar a solidificarse. Y algunos ejemplos comunes de estos fluidos aeropécticos incluyen pastas de yesos, tintas de impresora y algunos lubricantes. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos lo que son fluidos viscoelásticos. Los fluidos de esta naturaleza exhiben una recuperación elástica de las deformaciones que se presentan durante el flujo. Es decir, que muestran propiedades tanto viscosas como elásticas. Parte de la deformación se recupera al eliminar el esfuerzo. En otras palabras, estos tienen un comportamiento tanto líquido como de sólido y por tanto presenta propiedades de ambos. Y una característica muy importante de este tipo de fluidos es que pueden recuperar parte de la deformación al ser retirado el esfuerzo aplicado cuando se presentan deformaciones. Y algunos ejemplos que podemos ver, el betún, la masa panadera y la plastilina. Los dejo como siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctora. Vamos a continuar con el flujo laminar de los fluidos no newtonianos independientes del tiempo. Y como punto número 1 tenemos las propiedades de flujo de un fluido. Y para determinar las propiedades del flujo de un fluido no newtoniano e independiente del tiempo, se suele aplicar un viscosímetro de tubo capilar. Con este dispositivo se mide la caída de presión por newton por metros al cuadrado para cierta velocidad de flujo en metros cúbicos por segundo en un tubo recto de longitud y de diámetro en metros. La fórmula que aplicamos es TW igual al diámetro por el delta P entre 4 veces la longitud. Esto va a ser igual a K por 8 veces la velocidad entre el diámetro, esto elevado a la N. Este proceso se repite para diferentes gastos o velocidades promedios en metros por segundo. Si el fluido es independiente del tiempo, estos datos de flujo sirven para predecir sus características en cualquier otro tipo de tubería. Siguiente diapositiva. Como segundo punto tenemos la ecuación para flujos en un tubo. Y para predecir la caída de presión por fricción en un flujo laminar en un tubo, se despeja delta P en la ecuación y quedándonos delta P, es decir, la caída de presión igual a K por 4 veces la longitud del diámetro por 8 veces la velocidad entre el diámetro, esto elevado a la N. Siguiente diapositiva. Como tercer punto tenemos el método de factor de fricción. Y decimos que se aplica el factor de fricción de Fanning expresado por las ecuaciones de fluidos newtonianos, pero usando números Reynolds generalizados. Las fórmulas que usamos son F igual a 16 entre los números Reynolds generalizados. Para el sistema internacional utilizamos delta P igual a 4 por F por P por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2. Y para el sistema de inglés utilizamos delta P igual a 4 por F por P por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G y sub C. Siguiente diapositiva. Luego continuamos con las pérdidas por fricciones por fricción de reducciones, expansiones y accesorios con flujo laminar. Y puesto que los fluidos no newtonianos que obedecen a la ley exponencial y que fluyen por conductos exhiben por lo general un flujo laminar debido a su alta viscosidad efectiva, las pérdidas causadas por los cambios repentinos de velocidad y por los accesorios tienen gran importancia e impacto en el flujo laminar. Siguiente diapositiva. Y como punto número 1 tenemos que la energía cinética en el flujo laminar. Y es necesario calcularla, es necesario saber la energía cinética promedio por unidad de masa del fluido. Y la fórmula es energía cinética promedio en kilogramos es igual a la velocidad al cuadrado entre 2A. Y para los fluidos no newtonianos que obedecen a la ley exponencial es A igual a 2N más 1 por 5N más 3 entre 3 por 3N
más 1 al cuadrado. Siguiente diapositiva. Luego tenemos la pérdida en reducciones y accesorios. Y Skelland, Dodge y Metzner afirman que cuando un fluido sale de un tanque y fluye con una reducción repentina a un tubo de diámetro 2 en este caso, o bien cuando pasa de un tubo de un diámetro inicial a otro diámetro con una reducción repentina, casi siempre se forma una vena contracta corriente abajo de la reducción, es decir, que se forma un cuello de botella y ahí es donde se forma la vena contracta. En general se cree que las pérdidas de presión por fricción para fluidos pseudoplásticos y plásticos de Bingham son muy similares a los de los fluidos newtonianos, con los mismos números Reynolds generalizados, tanto en un fluido laminar como en un fluido turbulento, y para reducciones de accesorios y válvulas. Siguiente diapositiva. Luego tenemos las pérdidas en expansiones repentinas. En una expansión repentina, y Skelland proporciona la siguiente ecuación para las pérdidas de fricción de un líquido no newtoniano con un flujo laminar que pasa por una expansión repentina de un diámetro 1 a un diámetro 2. Y dice que las pérdidas de una expansión repentina es igual a 3n más 1 entre 2n más 1 por la velocidad al cuadrado, la velocidad 1 al cuadrado, por n más 3 entre 2 por 5n más 3 por el diámetro 1 entre el diámetro 2, esto elevado a la 4, menos el diámetro 1 entre el diámetro 2 al cuadrado, más 3 por 3n más 1 entre 2 por 5n más 3. Y a continuación va a continuar mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el flujo turbulento y factores de fricción generalizados. El flujo turbulento para los fluidos dependientes del tiempo, el número de Reynolds en el cual se presenta este flujo turbulento vacía con las propiedades de flujo de fluidos no newtonianos. Dodge y Metzner llevaron a cabo un estudio muy minucioso para obtener una ecuación teórica para el flujo turbulento de fluidos no newtonianos a través de tuberías circulares lisas. A continuación vamos a ver lo que son los perfiles de velocidad para los fluidos no newtonianos. Un perfil de velocidad se utiliza para determinar el caudal de un fluido que fluye dentro de una tubería. Uno de los factores que afectan el perfil de flujo son los tramos rectos. Si no hay los tramos suficientes, se puede utilizar un acondicionador de flujo. Esto permite un perfil de velocidad más uniforme, mejorando la precisión de la medida. Tenemos también dentro de estos perfiles lo que son los fluidos pseudoplásticos y los dilatantes. Esto sigue un comportamiento potencial o fluido de la ley de la potencia. La relación entre esfuerzo constante y gradiente de la velocidad no es lineal. El fluido pseudoplástico son aquellos que disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad. Y los dilatantes son aquellos que aumentan su viscosidad al aumentar la velocidad. Tenemos los fluidos plásticos de Bingham. Un fluido de Bingham es un material viscoplástico que se comporta como un cuerpo rígido al estar sometido a tensiones reducidas, pero esto fluye como un fluido viscoso al ejercer sobre el mismo tensiones mucho mayores.
Este fluido es un líquido no newtoniano, es decir que la viscosidad no tiene un valor constante, pero depende de la velocidad de corte. Propiedades del flujo de los fluidos no newtonianos usando un viscosímetro rotatorio. Otro método más importante de medir las propiedades de flujo es usar un viscosímetro rotatorio de cilindro concéntrico. El primero que lo describió fue Couette en 1890. Este dispositivo, un cilindro rotatorio concéntrico o árbol, da vueltas con velocidad constante dentro de otro cilindro. Generalmente hay una brecha muy pequeña entre las paredes. Este anillo está lleno de fluido. El momento de torsión necesario para mantener esta tasa de rotación constante del árbol interno se mide mediante un alambre de torsión, del cual está suspendido el árbol o cilindro rotatorio. Un instrumento comercial típico de este tipo de cosímetro de Brookfield, y algunos tipos tienen cilindro externo rotatorio. Esto sería todo por la exposición de nuestra parte. Gracias. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Por cierto, su compañero Lester por ahí reenvió, ¿verdad?, la guía. Espero hayan seguido el hilo de la exposición. Creo que sus compañeritos han tomado o han presentado todos los puntos importantes en el desarrollo de la fluidización de sólidos y lo que es los fluidos no newtonianos. Los felicito porque pusieron bastantes ejemplos de ello, con los cuales sus compañeros se pueden ayudar para poder llenar correctamente la guía, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, entonces aquí nos quedamos.